Hola amigos, bienvenidos a otra edición de WWE en español. Les saluda Carlos Cabrera. En SmackDown las cosas están que arden en estos momentos entre la superestrella categoría R, Edge, y el arquitecto Seth Rollins. Bueno, recientemente Rollins no se encontraba en los alrededores, pero sí estaba conectado vía satélite cuando fue retado por Edge para una lucha que sería la primera en la historia entre ellos y nada menos que en SummerSlam. Hey, cool your jets. A la gente le gusta. Oye, baja la presión, tranquilízate. Yo te tengo enredado aquí en mi dedo, puedo hacerte comer en la palma de mi mano. Yo decido las cosas aquí, no tú. Tú y yo en SummerSlam. ¿Sabes? Déjame pensarlo, déjame pensarlo. Tengo mucho en mi vida en este momento, simplemente déjame pensarlo. Pero en lo que yo me inclino es en dejarte saber que debe ser tú quien lo piense mejor. ¿En qué te estás metiendo, hombre? Tú sabes cómo se siente tener mi bota en la parte de atrás de tu cuello. ¿Sabes lo que pasa cuando yo le doy ese pisotón a la gente? ¿Tú sabes lo que podría pensar cuando yo puedo hacer que la cara de alguien se estrelle contra la lona y su cuello ha sido pegado no una vez, ni dos veces, sino 3 veces? Yo te voy a decir lo que va a pasar, hombre. Ese pequeño regreso se acabaría y también tu carrera terminaría. Bueno, y yo no sé qué clase de futuro vas a tener como esposo, como papá. Tienes 2 niñitas en casa, yo sé cómo se siente. No hablas de mi familia ahora ni nunca. Mira, tú estás ahí sentadito y piensas que eres el cerebro, el arquitecto, ¿verdad? Tú piensas que eres una especie de evangelista que sabe lo que va a pasar. ¡Aleluya! Y tú sigues regresando a mí, estás totalmente obsesionado conmigo. Y mira, te olvidaste de la batalla real 2020. Ahí fue donde verdaderamente supe que eras. Tú no vas a cambiar la narrativa aquí. Porque tú no terminaste el trabajo en el 2014 cuando tuviste la oportunidad. Y ahora eso te está mordiendo el trasero. Tú no vas a cambiar la narrativa aquí, pana. Eso no se trata. Claro que sí. Porque lo que te molesta, en serio, acerca de mí, es que tú sabes que tú estás tratando de seguir mis pasos, pero ni siquiera puedes ocupar mis zapatos. Porque al final del día, tú eres sencillamente alguien que trata de imitar a Edge. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabes qué? ¡Cállate! ¡Cierra esa boca! Está bien. Ya me cansé. Yo no soy una versión tuya. Yo no soy una versión ligera de ti. Yo soy mejor que tú en cada manera posible. Tú lo sabes. ¿Tú y yo? ¿Tú me quieres mano a mano en SummerSlam? Eso va. Imaginen ustedes lo que habrá de pasar ahí, enfrentándose por vez primera y en SummerSlam, Edge y Seth Rollins. Va a ser algo de película, no se lo deben perder por nada del mundo. Por otra parte, hay una persona muy enojada, se llama Finn Balor, y quien no, le robaron la oportunidad prácticamente de poder enfrentar a Roman Reigns por el campeonato universal en SummerSlam. Y Finn Balor, el príncipe, ha dicho que no le importa lo que sea que tenga que hacer, va a tratar de ponerle las manos encima a Roman, aunque sea que tenga que atravesar por John Cena. En las postrimerías del programa, vamos a escuchar ahora lo que responde Finn Balor a las palabras del campeón universal, quien le había dicho que dejara de usar su nombre. Así se hace, Finn. Hágase respetar, caray. ¿Pero qué culpa tiene Roman Reigns de lo sucedido, ¿Pero por qué Finn? tiene que tirarle el micrófono? ¿Qué tiene la mira el príncipe, papá? Cuídate. Yo quería ver esta lucha, y lo digo públicamente. O sea, que esta lucha también me la robó a mí, John Cena. El
Club Balor tiene la mira puesta sobre el jefe tribal, la cabeza de la mesa. ¿Te imaginas cómo se cerraría un círculo maravilloso para Finn Balor si consigue un título que realmente nunca perdió? Sería absolutamente maravilloso y justo también de paso. Bueno, no todo en la vida es justo. Pero ¿por qué no entra Roman Reigns? ¡Cuidado, cuidado! ¡Por la espalda! ¡Te lo dije! ¡Nunca! Te descuides con Roman Reigns. Ahí están sus primitos protegiéndolo. Ahora, ¿de quién es la culpa aquí? ¿De quién es la culpa? Quizás la acción que estamos viendo no sea la más bonita de parte de la familia del campeón universal. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Quién metió aquí el dedo en la candela? Bueno, no hay manera de justificar esto. No importa lo que digas. No estoy justificando nada. Estoy diciendo lo que es obvio. Jimmy Él se lo y buscó. Jey Uso están entre los dos desbaratando a Finn Balor. En primer lugar, no me consta que esto haya sido un plan. En segundo lugar, si lo fue, lo entiendo. Ahora, es obvio que esto ha sido fríamente calculado. ¿viste? ¡Sí! ¡Qué gran maniobra del Finn! Se castigaron entre ellos. Arremete Finn Balor, está conectando. Es muy bueno Finn Balor. Es impecable Castigando en el a ring. Jey. Luego ahora patadas y pisotones sobre Jimmy Uso. Carlos, Antebrazo viene. yo no puedo creer que Finn, Afuera. mira, se abrió camino entre los dos. Solito. Miren eso. Moñona con efecto doble fuera. Finn Balor haciéndose respetar. Ya lo dijo, ese Finn Balor, buena gente, falleció hace 3 años. Este es otro. Ahora te toca el turno a ti, Roman. Ya te enviaron el balón a tu lado de la cancha. A ver qué haces. Amigos, este es un combate inesperado. Patada para Roman. Antebrazos. Roman con rodillazo a la zona media de Finn. Rebota Finn. Oye, Slim Blade para Roman Reigns. un combate inesperado en este programa, pero esperado en todos nuestros corazones. Vienen al rescate Jimmy y Jey Uso una vez más. Nuevamente en la matemática, triunfo sobre los estudios sociales. Por eso es que la cabeza de la mesa es la cabeza de la mesa. Acaba de Ahora decir, se va a dar el déjemelo, lujo déjemelo. de aplicar la derecha del superhombre, tranquilo. Y seguido por el uso splash, cortesía de Jey Uso. Bueno, ¿qué más se puede esperar de Roman Reigns? Amigos, quizás todo esto sea innecesario y eso no lo voy a discutir. Pero cuando piensen en un culpable, busquen realmente bien en lo profundo y van a darse cuenta de quién Enorme. es la culpa. Horrible guillotina. Y se desvanece Finn, por supuesto. No hubo nadie que viniese a tratar de protegerlo a él como vinieron a proteger a Roman Reigns aquí. Esto cada vez se complica más camino a SummerSlam. Finn no se va a quedar tranquilo. Esto es una demostración de cómo es casi imposible detener a Roman Reigns mientras su linaje esté al lado protegiéndolo. Six 16 veces campeón. Él es la franquicia de WWE. Regresé por el campeonato universal. Esta es mi WWE. Yo soy la cabeza de la mesa, el jefe tribal, el campeón universal por el tiempo que yo quiera. El mundo entero tiene que reconocerme. Las ínfulas de Roman Reigns deben ser recortadas un poco. Dos íconos en su apogeo. John Cena, Roman Reigns. En el evento central de SummerSlam, tú me vas a reconocer. Amigos, nadie menos que Goldberg va a retar al campeón de WWE, Bobby Lashley, por su todopoderoso título en SummerSlam. Vamos a recordar el momento cuando pensamos que ya habían acabado con todos los retadores en el camino de Bobby Lashley, cuando súbitamente aparecía nadie menos que Goldberg. Ahora, en toda esta situación, una advertencia muy particular. Por favor, no traten de traer a la familia al espectáculo o involucrarlos en la acción, porque la cosa se puede complicar un poco. Goldberg lives by the spear. Vive And hacia la you, lanza y tú champ,
campeón, vas a morir debido a la danza. En SummerSlam, campeón, tú eres el próximo. Él se iba, tranquilito, ya tiene la lucha, por lo menos en su cabeza. Voy a desguañingar a tu papá. Eso fue lo que le dijo. Ese hombre va a acabar con la carrera de tu papá. ¡Oh! ¡La danza! ¿Dónde está lo malo en todo esto? ¿Dónde está lo malo? Bill, no dejes que tu hijo mire SummerSlam, porque si lo hace, va a mirar la destrucción que te voy a poner encima y va a ser tan mala que ni siquiera querrás que él diga que tiene tu mismo apellido, porque en SummerSlam, Bill, tú no eres el próximo. Habrás acabado. Estarás finiquitado. Esa mirada de Bobby Lashley lo dice todo. Puede atravesar a cualquiera. Si a eso le suman su poder físico, su agilidad atlética, su estamina, es una persona que puede infundir mucho miedo. Y yo creo que las declaraciones secas, osadas, recientemente emitidas por Bobby Lashley van a servir de leña al fuego ya encendido dentro de Goldberg. Hablando de otra cosa, un gran regreso tuvimos, amigos, la víbora. Randy Orton, el máximo depredador, regresa a la acción luego de una ausencia de unas 7 semanas y estaba sumamente contento Riddle de verlo. Recuerden que Riddle recientemente ha estado actuando muy bien, incluso aplicando RKOs a nombre de Randy Orton, mientras él no estaba por aquí. Bueno, el asunto es que Riddle soñaba con que se hiciese realidad el equipo RK-Bro, pero aparentemente eso no va a suceder, de acuerdo con la reacción inicial de Randy Orton. Y a propósito, el fenomenal, aprovechando que pues existe esa coyuntura de que ya no está en equipo con Riddle, Randy Orton reta a la víbora a un combate en el ring. Trata de sorprender a Randy Orton con un RKO a AJ Styles y este lo elude. Entonces Randy concentra su atención sobre el coloso Omos. En vista de que no tiene éxito, lo que trata de hacer, Riddle trata de hacer daño al enorme Omos con resultados desastrosos. That wasn't a smart move, was it? Esa es la situación entonces, amigos, cuando vamos al ring, a las postrimerías de lo que pasa en el ring entre Randy Orton y AJ Styles. Quiere llegar a la cima, se desliza ella, característica maniobra. Ala la pierna del rival, se castiga la cara contra la esquina superior Randy. Mira, ¡Oh, el roto pantorrillas! Es lo que está buscando AJ Styles. Le buscó la pantorrilla, Cabrera, se la buscó. Y si lo consigue, puede ganar aquí por rendición. Está castigando brutalmente la pantorrilla de Randy Orton. Ese ángulo fue maravilloso para que uno pudiera ver exactamente la posición de la pierna. Y afortunadamente estaba cerca de la cuerda Randy. Llega ella, tiene que soltarlo a AJ Styles. Sí, afortunadamente le sobran los 3 pies que me faltan a mí. Por eso puedo llegar. Lo tenían ya a segundos de la derrota a Randy Orton. Wow, cómo se han exigido, Cabrera. Ambos maltrechos. Al ataque AJ Styles. Catapulta la bandera afuera. Pero en el antebrazo rapidito de vuelta en la cara de Randy. Y ahora viene el fenomenal, si no me equivoco. ¡Lazo brutal! ¿Cómo lo confundió? Ay, eso le va a costar caro. Contraataque brillante y viene el remate ahora para AJ Styles. Diseñado para él totalmente. Clásico. Modificada. Mira esa cara. Tú que dice que no se ríe. Sí, él se ríe a su manera. En sus voces allá arriba en la azotea. Los ojos de la víbora lo dicen todo. A pesar de que está maltrecho, de cerca la victoria. Sí. Está anunciando. Ahora sí. Las 3 letras más destructivas. El entretenimiento deportivo. Eso aparentemente es lo que vamos a tener, pero Omos está rescatando al compañero de equipo y lo trae a la cuerda para que no pueda salir nada Randy. Desafortunadamente tengo que decir que eso se ha convertido como un modus vivendi de este equipo. Bueno, y eso hace que reaccione verbalmente Randy. Es en
intentando base de descuida, patada en la nuca, cortesía de AJ Styles. Pero qué malo, cómo mordió ese anzuelo. Y aparece Riddle estrellando más contra el poste, Riddle encima con dominada. Oye, pero es que no deja a Randy tranquilo, que Randy se defienda solo. Randy sabe lo que está haciendo. Omar no puede quitárselo de encima. La marcha atrás y castiga a Riddle contra el poste. Esto le va a Momento de caer, desesperación por parte de Omar. le va a caer muy mal a Randy Orton porque lo está respetando. Le dijo, déjame tranquilo. Venía el antebrazo fenomenal, pero en vez recibe tremenda RKO de la nada. AJ Styles encima, Randy Orton engancha, cobertura 1, 2. Y esto se acabó. Sin necesidad de Riddle para nada. Obviamente la presencia del Riddle ocasionó la distracción por parte de AJ Styles y Riddle contentísimo con la victoria de Randy Orton. Para mí que Randy Orton tiene que plantarse firme y decirle, si lo vuelves a hacer, te arranco la cabeza. Es obvio lo que está diciendo Riddle, pero está medio enojado Randy. Pero claro, se lo dijo, déjame tranquilo, yo soy tu bro. Yo vine a ayudarte, vine a rescatarte. Aquí estoy yo, vamos a hacer eso una realidad. Oh, ¿tú quieres que yo te abrace? ¡Salte de aquí! La gente quiere que se unan como equipo. Lo Por tocó. favor, Randy, le dice, por favor, Randy, mira a la gente, escucha a la gente. Vamos, que hable el pueblo. No. Esto no me cuadra en la cabeza, Carlos. Sería malo para mis neuronas. Explotarían. Randy Orton abrazando. ¡Oh! Explotaron mis neuronas. ¡Qué cuadro maravilloso! ¡Inolvidable! Randy y Riddle abrazados en la mitad del ring. ¿Cuándo se había visto eso? He visto cosas extrañas. Esto y a Carlos Cabrera a las 5 de la mañana comiendo mondongo en México. Ya lo he visto todo. Randy Orton haciendo equipo con Riddle. ¡Oh, no! ¡Todo tu tomate! De la nada. Era de esperarse, Cabrera. Tarde o temprano iba a llegar. Es mejor que llegue temprano que tarde. Pero ¿eso será malo o será bueno? Yo pienso que puede ser bueno, que no lo creas. Esto es una especie de, no sé, cariño al Orton. Sí, será una especie de bendición para Riddle. Mira. SummerSlam ya está prácticamente aquí, va a tener lugar el sábado 21 de agosto a partir de las 8 p.m. hora del este, 5 p.m. hora del Pacífico en Peacock en los Estados Unidos y a través de WWE Network en cualquier otra parte. Roman Reigns todavía sigue siendo la cabeza de la mesa y la fuerza más dominante en SmackDown, pero cuando llegue el 21 de agosto, John Cena va a tratar de cambiar totalmente esa situación. ¿Quién emergerá de Las Vegas como campeón universal? Lo vamos a saber en SummerSlam. Nikki no considera que ella sea presa fácil de nadie debido a su enorme fuerza mental y su gran corazón, además de una actitud positivista. Nikki A.S.H. va a defender contra nadie menos su título que Charlotte Flair, la reina y la pesadilla Rhea Ripley, en una amenaza triple sumamente peligrosa por el campeonato femenino de Raw en SummerSlam. Con Zelina Vega ya fuera de la película por el momento, el campeonato a nivel femenino de SmackDown ahora llega en una forma diferente a SummerSlam. Bianca Belair va a tratar de repetir su hazaña, tratando de lograr una victoria nuevamente sobre Sasha Banks para asegurar lo que se ganó en WrestleMania. Vamos a saber si la superlativa en WWE logra imponerse a la jefa por el campeonato femenino de SmackDown en SummerSlam. El equipo compuesto por padre e hijo, y me refiero a Rey y Dominic Mysterio, va a tener que estar bien compaginado para tratar de arrebatar los campeonatos en pareja a un equipo que tiene mucha solidez y se conocen prácticamente desde que nacieron. Jimmy y Jey Uso van a tratar de mantener el control sobre los títulos y los Mysterio van a tratar de arrebatárselos en SummerSlam. 7 años de animosidad personal es como el combustible que alimenta la violencia que se puede desatar cuando se enfrenten Edge y Seth Rollins en SummerSlam. Vamos a ver qué pasa cuando se enfrenten el campeón todopoderoso de WWE,
no desperdicia palabras cuando se trata de sus intenciones con respecto a Goldberg en SummerSlam. ¿Podrá Lashley cumplir sus promesas y hacer realidad sus predicciones? ¿O tendremos a un nuevo campeón de WWE en el miembro del Salón de la Fama, el hombre llamado el Ícono? Pero antes que llegue SummerSlam, el evento más caliente del verano, no nos olvidemos que tenemos una gira sensacional a cargo del líder de la nación Cena, The Summer of Cena, el verano de Cena. Y precisamente Cena va a visitar SmackDown para tener cierta charla con su enemigo en SummerSlam, el actual campeón universal Roman Reigns. Eso es todo por hoy, familia. Los queremos mucho. Cuídense. Hasta la próxima.